Hola, buenos días familia, buenos días amada iglesia que nos están viendo a través de estos medios. Queremos agradecer porque te das el tiempo para poder ser ministrado a través de la palabra de Dios. Y si eres alguno de esos amigos que de pronto les llegó el link de este video, te voy a pedir de favor que no le cambies, que escuches este mensaje, porque yo creo que va a ser muy bueno para poder reconfortar tu alma en este tiempo tan extraño que estamos viviendo como humanidad. Y estamos nosotros acá como congregación tocando el Evangelio según San Marcos y estamos en el capítulo 9. La serie que hemos titulado alrededor del Evangelio de Marcos se llama Siguiendo al Hijo de Dios y precisamente estamos siguiendo al Hijo de Dios y estamos en los últimos 6 meses de su ministerio. Estamos hablando de que hace 15 días nuestro Señor Jesucristo, caminando del norte del mar de Galilea hacia Cesarea de Filipo, va con sus apóstoles, se detiene a un costado del camino y les va a hacer una pregunta clave, o yo había dicho en ese momento en mi predicación, les hace un examen previo al examen final, y el examen previo tiene que ver con hacerles una pregunta. Y la pregunta va dirigida a los 12 y les dice, bueno, obviamente les da un antecedente, les pregunta, a ver, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y entonces los discípulos dicen, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, algunos otros más dicen que eres alguno de los profetas, y entonces les hace la pregunta directa, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Entonces Pedro se adelanta y dice, tú eres el Cristos. Esa palabra griega, el Cristos, que significa el Mesías, el ungido, eres de quien hablaban en el Antiguo Testamento todos los profetas. Entonces en ese momento la calificación que Cristo les da, yo hablaba en ese momento, les da una calificación posiblemente de 8.5, porque si bien la respuesta es correcta, pero ellos tienen todavía en su mente ese tipo de Mesías, ese tipo de ungido que viene con poder, con gloria, que va de pronto a poder someter al imperio que en ese momento los tiene bajo el yugo, que es el imperio romano. Ellos tienen en su mente ese tipo de Moisés posiblemente. Entonces, por esa razón Cristo les dice y les advierte, por favor no digan de esto a nadie todavía, porque Él quiere que la calificación no sea de 8.5, sino que suba a 10. Pero para que eso suceda tiene 6 meses para poder seguir trabajando en el corazón de estos 12 hombres y mostrarles en realidad el Cristo al que también hacen referencia los escritores, profetas del Antiguo Testamento. Porque si bien los profetas hablaban de un Mesías en victoria, un Mesías que vendría con poder y gloria, también los profetas hablaban de un Mesías sufriente. Y en ese momento, hace 15 días, refería alguna de esas profecías, de manera tal que los discípulos están en ese momento entendiendo que en Cristo, en nuestro Señor Jesús, se están cumpliendo todas las profecías hasta ese momento, pero quedan 6 meses todavía, 6 meses en donde se tienen que cumplir más profecías. Y la última semana de nuestro Señor Jesucristo, previo a su muerte, previo a su crucifixión, la última semana se tienen que cumplir más de 16 profecías, y profecías que quizás ellos no les hubiera encantado ver en la persona del Señor Jesucristo, profecías en donde sería humillado, de acuerdo a Isaías capítulo 52, capítulo 53. Así que lo que hace nuestro Señor Jesucristo después de ese examen, y lo veíamos la semana pasada, Israel compartía lo que sigue después de ese examen, Cristo les tiene que anunciar por primera vez la muerte y resurrección. En unos pocos meses más se llevaría a cabo. Así que Pedro agarra a Jesucristo, lo agarra a par, dice, no, a ver, ¿cómo nos vas a hacer esto? No tiene que terminar la historia así. La historia tiene que terminar feliz. Claro, ¿feliz para quién? Feliz para ellos. Pero Cristo sabe y tiene que trabajar en el corazón de estos discípulos para hacerles entender que necesita ir a la cruz. Necesita ir a la cruz para entonces resucitar al tercer día, y hoy nosotros como generación en el 2020 podamos disfrutar de la salvación producto de su muerte, de la muerte del Mesías por nosotros en la cruz, pero además también de la resurrección. Por eso la necesidad imperiosa de nuestro Señor Jesucristo de tomar a estos 12 hombres y seguir trabajando en sus corazones, porque la calificación tiene que pasar de 8.5, tiene que pasar a 10. Así que la semana pasada, Israel Contreras nos hablaba acerca de que Cristo agarra a los 12 y entonces en esos versículos declara acerca de los padecimientos que han de venir. Declara acerca de sus padecimientos, pero también les declara el precio de ser sus discípulos. Y en ese punto, declarando el precio de ser sus discípulos, nos hablaba de 4 puntos. Tiene que haber un deseo genuino. ¿Y te acuerdas ese versículo que dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? Así que cuando desglosamos ese versículo, habla de un deseo genuino, si alguno quiere, pero también habla de una decisión radical, niéguese a sí mismo. Y eso es una decisión radical totalmente.
Hay una disciplina diaria, tome su cruz cada día y hay de un destino preestablecido, sígame. Eso es lo que significa ser discípulo de Cristo. Eso es lo que quiere hacerles entender a estos 12 discípulos, que más adelante se van a convertir en la columna de la iglesia primitiva. Pero también veíamos por último la declaración profética. Se tienen que cumplir las profecías con la muerte. Se tienen que cumplir las profecías con mi resurrección. Entonces, ¿qué pasa 6 días después? Y el día de hoy entonces vamos a abordar este pasaje en el capítulo 9 del versículo 2 al versículo 3 y quiero decirte que ni aún el mejor enseñador de toda la Biblia de todos los tiempos, aquel pastor que tú admiras, aquel pastor que está Jesucristo y después lo tienes como segundo, que puede ser a lo mejor un John MacArthur, a lo mejor puede ser un Miguel Núñez o el pastor que tú quieras, no le puede hacer de alguna manera, no puede hacerle justicia a este pasaje, porque es un pasaje, creo yo, que trasciende la manera de imaginar lo que están viviendo 3 de los discípulos más cercanos, Juan, Jacobo y Pedro. Es un pasaje que aun cuando yo lo estaba estudiando, me costaba trabajo imaginar toda la experiencia que están viviendo. Por esa razón el día de hoy mi predicación va a abordar 4 temas, va a abordar 4 puntos para poder tratar de extraer de esos 14 versículos 4 enseñanzas a tu vida. Así que sígueme, por favor, abre tu Biblia en Marcos capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 2 en adelante y el mismo pasaje lo vas a encontrar en Lucas capítulo 9, versículo 30, Mateo capítulo 17, versículo del 1 en adelante, así que son pasajes paralelos. Son los 3 evangelios, los llamados sinópticos, que registran este hecho tan trascendental, un hito que va a marcar un antes y un después en la vida de estos 3 discípulos. Así que dice Marcos capítulo 9, versículo 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estamos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron las palabras entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y entonces leemos estos versículos y de pronto tienes que imaginarte la escena. Tenemos a Dios el Padre, tenemos a Dios el Hijo, tenemos a Elías, tenemos a Moisés, tenemos a Jesús y después tenemos a Pedro, tenemos a Juan y tenemos también a Jacobo. Tienes estos personajes y tienes un lugar emblemático que es un monte. No sabemos el nombre del monte. Algunos dicen que quizás fue el monte Tabor, quizás el monte Hermón, algunos dicen que fue el monte Merón. La realidad es que no sabemos qué monte fue. Y creo que sabiendo Dios cómo somos los seres humanos que idolatramos todo, intencionalmente no quiso revelarnos el monte. Porque ya me imagino si hubiéramos sabido cuál es el monte, seguramente estuvieran año tras año columnas completas de seres humanos, de personas peregrinando hacia ese monte donde Cristo se transfiguró, desviando entonces nuestra atención del verdadero motivo por el cual Cristo vino a este mundo a salvarnos. Y entonces nuestros ojos serían desviados a idolatrar el monte donde Cristo se transfiguró. Así que no sabemos exactamente cuál monte fue. Lo que sí sabemos que fue un monte. Lo que sí sabemos es que repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento vemos cómo los montes, de alguna manera, Dios los usa para poder estar trascendiendo en la vida de personas. En este caso tenemos a estos 3 hombres en el monte. Como años atrás o siglos atrás teníamos un Moisés
Ahí sí se nos dice qué monte, en el monte Sinaí, subiendo y recibiendo los 10 mandamientos. Y de pronto podemos seguir en la historia del Antiguo Testamento y ver vez tras vez cómo hubo montes en la vida de ciertos personajes que transformaron, por las experiencias que vieron en ese lugar, transformaron sus vidas. Tenemos a estos 3 discípulos, tenemos a los 3 más cercanos, discípulos que semanas antes, esos mismos 3 discípulos que antes eran compañeros de negocios, eran pescadores, ahora los ves experimentando, ellos 3, esta hermosa experiencia de la transfiguración. Semanas antes, ellos 3 también estuvieron experimentando la resurrección de la hija de Jairo. De manera tal que eso es lo que está pasando en el pasaje que estamos leyendo, y lo primero que nos llama la atención es que encontramos una experiencia que trasciende. Ese sería mi primer punto, experiencias que trascienden. ¿Saben? Las experiencias se dan de muchas formas, de muchos tamaños y de acuerdo a la persona. Hay experiencias que tú has vivido, seguramente muchas de ellas hermosas experiencias, pero hay experiencias que a lo mejor son aquellas que no te hubiera gustado tener, experiencias que a lo mejor traumáticas sufriste de pequeño o de pequeña, no lo sé, tú lo sabes, experiencias que a lo mejor para ti han significado un antes y un después. Experiencias cruentas como por ejemplo vas manejando y de pronto ves cómo un tráiler se lleva entre las llantas a una camioneta, a un coche con toda la familia y toda la familia muere en un instante. Y esa experiencia que tuviste, que quizás te hubiera gustado no vivir, pero esa experiencia marcó un antes y un después en la manera que hoy conduces. En la manera que hoy enseñas a tus hijos a la hora de manejar. Mira, cuando manejes en autopista, ten mucho cuidado cuando pasen los trailers. ¿Ves? Esa experiencia que fue dura te ha hecho cambiar ciertas cosas. Esas experiencias pueden ser no solamente, o no necesariamente de varios tamaños y de varias formas, son experiencias irrepetibles, son experiencias hechas a medida tuya, pero también son experiencias necesarias en nuestras vidas. Tienes a un Elías que de pronto fue llevado por un torbellino, no conoció la muerte. En su experiencia él confrontó al rey en turno y le dijo, estás pecando. Y tienes a una esposa Jezabel, a una esposa por nombre Jezabel que te está llevando tu corazón a inclinarlo delante de otros dioses, y va a venir sequía, y llegó sequía, y experiencias impresionantes que le tocó experimentar a este hombre que se llamó Elías, y que fue un prototipo de profeta para el pueblo judío. Pero también tienes a un hombre como Moisés que vivió tantas experiencias desde ver a Dios manifestado en la zarza, en su llamamiento, hasta ver 10 plagas, después un mar rojo abierto, continuando y ver cómo Dios sustentó a su pueblo judío, cerca de 2 millones de judíos, alimentados por el maná todos los días durante 40 años. De pronto ver cómo de una roca inerte estaba brotando agua que podían beber, agua potable. Pero a causa de no glorificar el nombre de Dios, cuando Dios le da una instrucción, Dios le dice, Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Y de pronto tienes a este hombre, Moisés, en ese momento, estando ya en la tierra prometida, en un monte, no sabemos en qué monte, pero dentro de la tierra prometida. No le tocó en turno en su generación entrar a la tierra prometida, pero ahora tienes a Moisés en el monte de la transfiguración, al lado de Jesús, al lado de Elías, platicando el uno con el otro. Qué hermosa experiencia están viviendo estos 3 hombres. Estos 3 hombres cuyo líder principal es Pedro, y 6 días antes está diciendo, Cristo, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Calificación 8.5, pero necesitas pasar estas experiencias para que la calificación suba y puedas entender finalmente, Pedro, Juan, Jacobo, que soy el Mesías, pero voy a ser el Mesías sufriente y se necesita. De manera tal que cuando lees acá los pasajes, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y esta palabra transfiguró es una palabra griega que es metamorfo. Te es conocida porque de ahí viene la palabra metamorfosis, muy conocida en las orugas que después se convierten en mariposas. Entonces esta palabra metamorfo implica una transformación radical en lo que la persona es o luce. Y eso es lo que Jesús está haciendo delante de Dios, se está transfigurando. No es que una luz se está posando sobre él, él está haciendo la luz. Ahora, por eso te decía que este pasaje ningún pastor le puede hacer justicia porque es un pasaje sublime. Es un pasaje en donde nuestros sentidos son difíciles, o hablando de la imaginación, es difícil de poder contemplar el cuadro de lo que están viviendo estos 3 hombres. Aún estamos viviendo en un siglo en donde somos asombrados por tantas cosas de la tecnología. El hecho mismo de que nuestra generación puede transmitir un mensaje dominical a través de estos medios. Si esta pandemia hubiera sucedido quizás 20 años atrás,
no tendríamos esta oportunidad que hoy estamos teniendo. Hoy estamos en el domingo número 13, que no nos congregamos y sabemos que estamos, por lo menos yo, y yo también sé que tú lo estás extrayendo, la adoración corporativa en donde nos podemos juntar en este lugar que hoy aparece vacío. 13 domingos, pero a través de estos aparatos podemos llegar hasta ti y en la comodidad de tu sofá, literalmente. ¿Ves? Hay muchas cosas que tocan nuestros sentidos sensoriales, pero ninguna experiencia de todos los tiempos y aún en este tiempo tan avanzado pueden asemejar o asimilar o imitar lo que Cristo está mostrando hacia sus 3 discípulos. Y no solamente Cristo, estamos hablando que tienes a Elías, tienes a un Moisés, Elías representando a los profetas, Moisés representando la ley, Cristo mostrando la gracia. Y estos 3 hombres que reconocen al que están viendo transfigurado como el Cristo, están entendiendo que va a ser el hombre que va a ir a la cruz. Les cuesta trabajo asimilarlo porque así es la capacidad humana, así es nuestra naturaleza humana. Frente a estas experiencias te podría decir cómo tomas estas experiencias. Sabes que estas experiencias marcaron, sin lugar a duda, el ministerio de estos 3 personajes. Por lo menos te puedo decir de un Pedro, que en el año 64 escribe en su segunda carta, porque quiero decirte que las experiencias en ese momento, aunque sean malas o aunque sean buenas, esas experiencias van a servirte para que más adelante puedas quizás animar a hermanos que están pasando por situaciones por las que tú estás atravesando esta semana, tú lo sabes. Y si no, te lo comparto. Recién acabamos de perder a mi suegro después de 7 meses de batalla contra el cáncer. Así que la cosa está muy sensible en casa, pero también hay algunos hermanos que me están viendo que han perdido a seres queridos durante esta cuarentena. No necesariamente producto del COVID-19, pero ha sido una temporada extraña en donde hemos perdido seres queridos. Que experiencias que no nos gustaría atravesar, pero son necesarias en nuestras vidas porque más adelante van a ser las experiencias que nos van a ayudar para animar a otros hermanos. Pienso, por ejemplo, en Margarito, en San Ildefonso, que en el transcurso de solamente un año perdió a la nieta y perdió al hijo. Son experiencias que si fuera por mí, trataría de evitárselas el dolor. Pero, ¿sabes? Dios provocó esas experiencias en la vida de Margarito y de Berito para poder ser de ánimo a personas que quizás más adelante van a perder seres queridos en el lapso de un año. Entonces, estas experiencias marcan un antes y un después. Así sucedió en la vida del apóstol Pedro. En ese momento está viendo esa transfiguración. Y en el año 64, fíjate bien, cuando escribe su segunda carta a hermanos que están pasando por situaciones muy complicadas, están pasando por persecuciones en Asia Menor, él les escribe su segunda carta con la intención de animarles y de decirles, miren, hemos creído en una verdad que tiene garantía como la resurrección. Yo mismo, y ahí te quiero invitar a 2 de Pedro capítulo 1, en el versículo 16, él dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Porque claro, en medio de las circunstancias adversas, a veces viene la duda también. Y de pronto el enemigo es muy sagaz para podernos hacernos dudar en nuestra mente. Y entonces tienes un apóstol Pedro exhortándole, diciendo, no contamos fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y cuando leíamos el versículo 3 del capítulo 9 de Marcos, cuando habla de, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, lo que está expresando en pocas palabras y de manera sintetizada Pedro en su segunda carta, vimos su majestad. Ver su majestad es ver toda esa gloria. Más adelante también va a decir, imagínate una ropa blanca, tan blanca que ningún lavador puede dejarla tan blanca, ningún detergente la puede dejar tan blanca. Eso es ver su majestad. En ese momento estábamos en el monte alto, viendo su majestad. Continuando el versículo 17 dice, pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, claro, porque la majestad va acompañada de 2 cosas, honra y gloria. Así que están en el año 33, en el Monte Santo, no sabemos el nombre de ese monte, pero están viendo la majestad, la honra y gloria dada de parte de Dios a Dios el Hijo. En ese momento Dios el Hijo se está revelando delante de ellos. Continuando con el verso, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, Juan, nosotros
Jacobo y un servidor, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto no es mentira, esto fue una experiencia que vivimos, que trastocaba nuestros 5 sentidos y que hoy te estoy contando. En el año 64, aproximadamente 30 años después, todavía está en la mente del apóstol Pedro esta experiencia. Y un año después, él sabe que su tiempo está cercano, así que no sabe cuándo va a morir, pero los historiadores dicen que más o menos un año después es cuando Pedro es crucificado. Y junto con Pedro su esposa. Y Pedro no se siente digno de morir como su Señor, así que dice, a mí crucifíquenme boca abajo. Pero es un hombre que ha sido afectado por esta experiencia de la transfiguración. ¿Cuál ha sido la experiencia que ha afectado tu vida? Y lamentablemente hay experiencias que tú decides y te afectan para mal. Pudiste haber tenido una experiencia quizás traumática, pero quizás es el tiempo de pedir consejo para que esa experiencia que viviste traumática, cuando eras chiquita, quizás cuando eras pequeño, quizás recientemente, tú te puedes acercar al trono de la gracia y pedir consejo. Y esa experiencia que a lo mejor resultó conflictiva en tu vida pueda ser transformada para bien y ser de bendición a las generaciones que vienen por delante. Tengo una persona muy querida que sufrió un abuso y nos permite contar esto, obviamente no con el nombre, pero sabes que ahora, eso fue cuando era pequeña, por una persona muy cercana a ella, pero ahora, teniendo esa experiencia, esta persona ha recibido consejería, se ha permitido dejarse restaurada por Dios, y hoy esa experiencia traumática que tuvo le sirve para poder estar dando su testimonio a personas que han tenido una situación similar a la que ella tuvo. Pero sabes, creo yo que a veces nosotros no queremos dejar nuestra coraza. Y a veces nosotros vivimos en nuestro mundo y no permitimos que la coraza se abra. Pero sabes, en todas estas experiencias quizás malas, traumáticas, aún Dios las permite para que más adelante puedas experimentar la gracia y el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Claro, para ellos es una experiencia hermosa, imagínate ver toda la gloria, toda la majestad, la honra, buenísimo. Ahora la está transmitiendo Pedro a esta nueva generación. Chavos, nosotros no les contamos historias, no les contamos cuentos de hadas, fue algo que vimos, nosotros fuimos en ese Monte Santo. Ahora Juan, en el año 91 más o menos, ya Juan, cuando todos los apóstoles murieron y él es el único que queda, en su Evangelio según San Juan, que lo escribe en el año 90, en el capítulo 1, versículo 14, él dice, y aquel verbo fue hecho carne. Él está escribiendo este evangelio que no es sinóptico, este evangelio que pretende tratar de mostrar a esa generación del año 90 tantas cosas que este evangelista vivió de primera mano. Y él comienza diciendo en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, dice, y gloria como del unigénito del Padre. Claro, está haciendo referencia al Monte Santo, está haciendo referencia al pasaje que nosotros estamos leyendo. Así que estas experiencias marcaron un antes y un después en la vida de estos 3 hombres. Ahora, ¿por qué nada más en la vida de estos 3 hombres? Señor, ¿por qué no te llevaste a los otros 9? No lo sabemos. No lo sabemos, pero él quería que estos 3 fueran testigos y estos 3 más adelante también fueran testigos en el monte de los Olivos de la agonía de nuestro Señor en ese huerto. Estaban ahí en Marcos capítulo 14, versículo 33, estos 3 hombres que fueron testigos de la resurrección de Jairo, que ahora están siendo testigos de la transfiguración y que 6 meses después van a ser testigos del sufrimiento de Cristo ahí en el huerto en el huerto de Getsemaní. Son hombres que Dios los escogió con una intención. Pero Paco, ¿qué tipo de milagros? Nos encantaría ver este tipo de milagros como estos 3 hombres que vieron. Mira, no va a poderse repetirse, esto es irrepetible. Pero hay experiencias que te deben animar a entender que Dios existe, que Dios está ahí. Experiencias como el hecho de ver vidas transformadas. La experiencia de pronto como ver personas que hace años de pronto caminaban hacia un rumbo y yo los ves caminar hacia otro rumbo. Mira, hace 12 años, cuando estábamos nosotros sirviendo allá en Argentina, ahora recién que estuve en el mes de marzo, vi nuevamente y me dio mucho gusto ver a un joven ahora de 20 años que hace 12 años entonces tendría 7 años. Se llama Hernán y me encantó verlo y estar ahí discipulando a unos jovencitos. Pero más me encantó verlo en este tiempo de cuarentena que estamos tomando clases en el Centro de Capacitación Pastoral. De 6 de la mañana a 10 de la mañana estoy compartiendo clase con Hernán.
y me encanta verlo conectado. Es un chico que yo lo conocí cuando tenía 7 años y hoy verlo conectado no sabes cómo me anima. ¿Sabes? Son esas experiencias que hoy Dios nos permite ver, personas transformadas. Nosotros le predicamos el evangelio a sus padres. Su padre no quiso saber nada en ese momento del Señor, pero su madre aceptó al Señor. Y hoy es maestra de escuela dominical en la Iglesia Bíblica Misionera en Los Ceibos. Y hoy su hijo Hernán está estudiando conmigo en el CCP. ¡Qué bendición! ¿Ves? A veces uno espera esas grandes manifestaciones de poder, pero basta con ver personas en el Marqués que sus vidas están siendo transformadas. O basta con ver creyentes o personas que llegaron sin Cristo y ahora las ves contentas compartiendo el evangelio y no ven la manera de cómo compartir el evangelio. Tenemos un hombre de pronto en el Marqués, con su esposa están vendiendo alimentos, están vendiendo comida preparada para poder sustentarse, pero cada que entregan la comida preparada le regalan un folleto evangelístico y conociéndolo hace algunos meses no hacía eso. ¿Ves? A veces queremos ver grandes experiencias y quizás nuestros ojos anhelando ver eso no vemos o no nos permitimos ver las experiencias pequeñas que Dios pone a nuestro alrededor, vidas transformadas, matrimonios que quizás llegaron rotos y hoy están siendo restaurados. Ahora, lo que me da temor ciertamente es que en esta experiencia que se llama cuarentena, tú no te estés permitiendo ayudar por nuestro Señor Jesucristo. Tú no te estés dando la oportunidad de acercarte a nosotros y ¿sabes qué, Paco? Tengo esta situación. Nosotros estamos tratando de poner todos los medios posibles a tu alcance para que puedas ser bendecido en tu vida. Pero ¿sabes qué tristeza es poder, o que no te hemos visto, que te conectes en las diferentes reuniones en la semana? ¿Sabes qué tristeza es que de pronto vemos predicaciones y algunos no se conectan? Me preocupa así en el corazón, pero también reconozco que no somos el Espíritu Santo. También reconozco que no vamos a hacer la chamba del Espíritu Santo. Así que nuestra oración con el equipo de líderes es: estamos orando por ti. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero más allá de lo que está en nuestras manos no vamos a poder hacer. Ya le toca a Dios. Ahora que seguimos leyendo, y dice en el versículo 4, y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Ahora la pregunta es: ¿cómo reconocieron a Elías y cómo reconocieron a Moisés? No tengo ni la menor idea. Quizás, aunque no nos lo dice Marcos, pero sí nos da referencia un poquito Lucas, ellos estaban escuchando lo que decían entre sí. A lo mejor ellos escucharon cuando Jesús se refirió a Moisés por su nombre propio y a Elías con su nombre propio. Así que por eso supieron: él es Moisés, él es Elías. O a lo mejor Elías se apareció vestido como se vestía, como nos lo dice Segunda de Reyes, ¿no? Con ropa de pieles de animales de camello, su cinto, así como Juan el Bautista, un poquito similar. Por eso veían en Juan el Bautista como... va a ser en la profecía, va a ser el Elías anticipado, pero lo que te quiero decir con esto es que quizás fue la manera en que ellos reconocieron a Elías y a Moisés. Ahora, Marcos no nos dice lo que platicaban, pero Lucas es un poquito más puntual y nos dice lo que hablaban. Así que esto que vamos a leer está en el capítulo 9, versículo 31, dice, voy a leer desde el versículo 30, dice: he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Claro, obviamente no como la gloria del Señor Jesucristo, pero rodeados de gloria al fin y al cabo. Dice: y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ok, Marco no nos dice, pero Lucas sí nos refiere un poquito de lo que se habló. Acuérdate, Lucas es el único gentil que escribe un libro en toda la Biblia, un doctor. Él escribió Hechos y él escribe su evangelio según San Lucas. Y entonces Lucas refiere, y en realidad estaban hablando entre sí de su partida de Jesús que iba a cumplir él estando en Jerusalén. Ahora, esta palabra es interesante hablando de partida porque es una palabra griega que es exodón. ¿De dónde viene la palabra éxodo? ¿Te parece familiar? Qué hermosa palabra, de su éxodo, singular. La palabra es singular en el griego. Es el éxodo de él. Partía, salía de este mundo a la gloria de Dios. Eso sucedería en 6 meses entonces. Entonces están hablando de lo que yo puse como segundo punto, después del primer punto, experiencias que trascienden, transfiguración. Segundo punto, éxodo inminente desde Jerusalén. Las profecías se tienen que cumplir. Y quizás estando hablando ahí, bueno, esto fue lo que se profetizó. Acuérdate, Elías es profeta. Cristo tiene que cumplir las profecías. Están hablando en ese momento de su éxodo de este mundo.
Así que de pronto tienes a estos hombres escuchando seguramente algunas palabras, y así fue la manera en que identificaron a Moisés, a Elías, y están hablando de su partida, de manera que estos hombres están entendiendo, les está cayendo el 20 de que es el Cristo. Pero en el Cristo que viene con poder y gloria todavía, el Cristo sufriente, el Mesías, el ungido sufriente, que tiene que ir a la cruz, tiene que resucitar al tercer día, para que resucitando al tercer día pueda ser la garantía de la salvación que hoy gozamos. Así que tienes a estos hombres escuchando acerca del éxodo inminente desde Jerusalén. Qué hermoso quizás estar en ese monte sabiendo lo que va a pasar. Ahora, su corazón está luchando todavía, porque si tú lees los capítulos siguientes al 9 de Marcos, vas a ver que todavía su corazón está luchando. Así que el Señor sigue trabajando, pero su calificación quizás ya pasó de 8.5 a 9.5, así que todavía faltan 5 décimas para subir al 10. Tienes a estos hombres que están escuchando acerca del éxodo inminente desde Jerusalén. Y después entonces, el tercer punto lo encontramos en el capítulo 9, versículo 7 de Marcos, y ahí le puse encomienda de Dios el Padre. Encomienda de Dios al Padre. Ahora, ¿por qué puse encomienda? Fíjate en el versículo, entre el 5 y el 6, abro un paréntesis, porque ahí vemos a Pedrito, ¿no? Siempre tratando de hacer algo, porque él no puede estar parado, él necesita hacer algo, él necesita hablar, sí o sí. Por ahí no sabe ni qué, pero necesita hablar como nosotros, ¿no? Por ahí tratando de ver algunas estrategias humanas, vamos a hacer esto, y vas a ver lo que sucede en el versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nadie te invitó, Pedro, pero ahí tienes a Pedro, ¿no? Hagamos esto humanamente. Ahora, ¿con qué lo vas a hacer? Estás en un monte. Bueno, a lo mejor en el monte puedes encontrar algunos arbolitos, algo así, pero ¿hay clavos? ¿Hay martillo? O a lo mejor, ¿cómo lo vas a hacer en todo caso? Y son 3 personas. ¿Cómo vas a hacer todo eso para poder estar desarrollando todo lo que humanamente quieres hacer? Y a veces me recuerda un poquito lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? Y vamos a hacer esto, y Zoom, y de pronto la reunión del miércoles, la reunión del viernes, y vamos a hacer todo lo que está en nuestras posibilidades, pero de pronto Dios es el que nos tiene que sorprender en tu vida. Pero no se conecta esta persona y uno trata humanamente de animarte y así, pero llega un momento en que, mira Paco, déjamelo a mí. Tú ya hiciste lo que pudiste, ya metiste tu cuchara y la vamos a seguir metiendo. Pero llega un momento en que Dios tiene que hacer lo que mejor sabe hacer y de manera tan diplomática lo hace. Y entonces en el versículo 4 dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados, claro, pues no sabía lo que hablaba, estaban espantados. Un poquito lo que nosotros estamos haciendo, estamos espantados por no te negamos este tiempo de cuarentena, después de 13 domingos, oye, ¿cómo hacemos? Y cómo podemos bendecir a la iglesia, y hay cierto temor, la incertidumbre, ¿cuándo nos vamos a regresar? ¿Cuántos domingos más? ¿Vamos a llegar a los 20 domingos sin congregarnos? No lo sé. Y de pronto Dios tiene que hacer su parte. Entonces, vino una nube que les hizo sombra, porque claro, ¿cuál es la intención de hacer la enramada? Hacer sombra. Ahora, tampoco es que Cristo les pidió, mira, ¿sabes? Hay un solazo, encima por lo que leemos parece que ya es la tarde en realidad, porque esto hasta la noche también continuó, así que seguramente era por la tarde. En todo caso, mira, pues ya va a caer el sol, no te preocupes, pero Pedro quiere meter su mano, es un pescador, es un hombre que está acostumbrado a la acción, es un hombre que no puede estar quieto. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y dice el versículo, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado. Pero después continúa la encomienda, a él oíd. Ahora, esta nube no es una nube como las que nosotros normalmente vemos en los cielos. No es una nube hecha a partir del agua, es la Shekinah de Dios. Shekinah que Moisés había experimentado cuando estuvo también en el tabernáculo que construyó para Dios. La nube que de pronto también bajó en el monte Sinaí. Así que de pronto tienes a estos hombres experimentando la Shekinah de Dios. Por esa razón seguramente Pedro, cuando escribe su segunda carta, nosotros vimos la majestad de Dios, vimos la honra, vimos la gloria dada por el Padre, la Shekinah, estuvimos ahí. Y Juan también, nosotros vimos su gloria como del unigénito del Padre, la nube. Claro, estos hombres se espantaron, estaban ahí espantados de ver semejante
de experimentar semejante experiencia, valga la redundancia. Están impactados de la manera en que Dios está glorificando a su Hijo. Así que en ese momento viene la encomienda de Dios el Padre hacia ellos. Este es mi Hijo amado, dice la palabra, a Él oíd, encomienda, a Él oigan, a Él oigan. Ahora, esto ya lo escuchaste, esto lo escuchaste en Mateo capítulo 3, versículo 17, Marcos capítulo 1, versículo 11, Lucas capítulo 3, versículo 22, y estos pasajes que son paralelos precisamente nos hablan de cuando Cristo comienza su ministerio, 2 años y medio antes, cuando es bautizado por Juan el Bautista. Ahí comienza su ministerio y entonces Dios desde los cielos dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd, porque 2 años y medio atrás, en ese momento, simultáneamente, cuando Dios estaba hablando por primera vez en el bautizo, ellos se encontraban seguramente como buena compañía de Pedro y pescadores asociados, se encontraban pescando. En el mar de Galilea, Cristo se encontraba en el río Jordán bautizado por su primo. Ellos no fueron testigos de escuchar la voz de Dios, pero ahora sí. Ahora están recibiendo la encomienda de parte de Dios. Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Ahora esta encomienda también nos la hace a ti y a mí. Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Y entonces de pronto tenemos 4 evangelios. Tenemos cartas universales, cartas paulinas, en donde el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, Juan, nos expresan los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Es el Hijo amado de Dios. ¿No me escuchas a mí? Escúchalo a Él. ¿Y cómo lo vas a escuchar? Leyendo su palabra, no hay de otra. Y Pedro lo entendió entonces. Pedro lo entendió y fíjate, lo interesante es que 30 años después, yo te leía su segunda carta en el capítulo 1, versículo 16. Familia, nosotros lo vimos, no estamos enseñando fábulas artificiosas. Pero yo me quedaba en el versículo 18 cuando dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora, lo hermoso de todo esto es que no se quedó ahí el mensaje que Pedro está dando hacia estos creyentes como tú y como yo que estamos viviendo tiempos difíciles. Para ellos se llamó persecución, para nosotros se llama pandemia. Lo estamos escuchando, no son fábulas artificiosas. Estamos experimentando personas que están viniendo a los pies de Cristo, pero también estamos experimentando personas, como dice Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora, con esto en mente, quiero que trates de entender un poquito la intención del apóstol Pedro. Fíjate, quiero leer un poquito antes de entrar a su segunda carta, versículo 1, versículo 19. Mateo nos hace una acotación interesante. Dice la palabra de Dios ahí en el pasaje paralelo de la transfiguración, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Dice el verso 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Imagínate, esa fue la respuesta ante la encomienda de Dios hacia ellos, tuvieron temor. Versículo 7, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y tienes que imaginarte esta escena. Entonces Jesús, no lo refiere Marcos, dice ahí, y ahí ves el corazón de pastor de Jesús, ¿no? ¿Te acuerdas que Pedro le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Después de que lo negó y resucita a Cristo, Pedro, ¿me amas? 3 veces, sí, apacienta mis ovejas. Claro, él es pastor, Cristo es pastor. Entonces de pronto ve todo este cuadro a sus 3 temerosos, asustados, escucharon la voz de Dios, nada más y nada menos. La encomienda de Dios, mi Hijo amado, a Él escuchen, caen postrados. Y fíjate, por eso quizás le pedí a Dani, le dije, Dani, échame la mano, quiero que entones por favor el canto de Marcos Witt, que me encanta, el de, se me olvidó el nombre, pero el canto con el que terminamos, ese canto, me encanta imaginar lo que va a ser para mí ver a Dios. No sabría si llorar, si reír, si caer postrado delante de Él. Y tienes a estos hombres que tienen un temor, caen postrados, pero tienes en el versículo 7 a Jesús, se acercó, los tocó y dijo, levántate, no temas. Qué hermoso la palabra de nuestro Señor en el tiempo apropiado para estos 3.
no teman, levántate. La palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos anima en tiempos como los que estamos viviendo. Es su palabra. Ahora, ellos la escucharon de manera audible, nosotros no, pero la tenemos escrita. Así que cuando Pedro en el año 64 está animando a estos creyentes, comenzando a decirles, nosotros vimos a Cristo, la gloria, la majestad. Estuvimos en el Monte Santo, no les contamos fábulas. ¿Sabes? Terminando esa parte en el versículo 19. Después de decirle, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Nosotros escuchamos la voz de Dios. Fíjate cómo dice el versículo 19. Dice el verso 19, tenemos también la palabra profética. Claro, porque Cristo 6 meses después está cumpliendo la palabra profética. Palabra profética iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino. Palabra profética, Isaías 52, sufriría, iba a ser desfigurado su rostro. Isaías 53, en él los pecados de nosotros iban a ser llevados, nuestras enfermedades iban a ser llevados en sus hombros. Tenemos la palabra profética más segura. Yo escuché la voz de Dios audible ante esta voz de Dios que escuché, pero Jesús se acercó, levántate, vamos. Nosotros no la escuchamos, tu generación, la generación a la que le escribe Pedro, no escuchó la voz de Dios. Nosotros tampoco la vamos a escuchar, pero tenemos la palabra profética. Tenemos este libro profético seguro, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Escrituras confiables. Tenemos escrituras confiables. Entonces, cuando pienso en la transfiguración, pienso en experiencias que trascienden. Cuando pienso en la configuración, pienso en el éxodo inminente de Jesús saliendo desde Jerusalén. Cuando pienso en la transfiguración, pienso en la encomienda de Dios al Padre a estos 3 hombres, pero también a nosotros, a Él oíd. Cuando pienso en la transfiguración, pienso en que tenemos las escrituras confiables. No tenemos una voz audible de parte de Dios, pero tenemos este libro. Y sabes, Pablo, el apóstol Pablo, también había tenido una experiencia con Dios. Claro, no al nivel de estos 3 hombres, pero él en su camino a Damasco, él tiene una experiencia con Cristo de manera personal. Se le aparece. Saulo, ¿por qué me persigues? Afecta sus 5 sentidos. Bueno, queda ciego. Y él entiende, ahora, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Bueno, mira, paralelamente a esto, simultáneamente tienes a un Gamaliel, Dios hablándole a Gamaliel, mira, va a venir Saulo de Tarso, quiero que me lo cures, por favor. Dios, pero Saulo de Tarso es un asesino de creyentes, ¿cómo es esto? No, tú tranquilo, mi Gama, porque instrumento escogido me es este, va a ser luz a las naciones, va a ser luz a los gentiles, y fue así. De manera que de pronto escribe en Gálatas capítulo 1 su testimonio. Hablando en Gálatas capítulo 1, quiero que me acompañes un poquito ya para ir terminando y cerrando. Ahí la carta del apóstol Pablo en Gálatas dice ahí en el versículo 15, dice, pero cuando agrada a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, podré agregar en mi camino a Damasco, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ves a un hombre como Pablo viviendo una experiencia que trascendió en su vida, que transformó su vida. Ves a un hombre como Pablo que está predicando acerca de la resurrección. Por esa razón, si tú vas a 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo le está diciendo a estos creyentes en la IBM Corinto, chavos, a ver, no venimos aquí a predicarles un evangelio falso, no venimos a predicarles fábulas artificiosas. Venimos a predicarles el evangelio con el cual yo fui transformado por la gracia de Dios. Evangelio que tiene su base, tiene su garantía en la resurrección, en el exodón, en la partida de Cristo de la tierra.
Si no hubiese entonces resurrección, vana sería nuestra fe. Seríamos los más tontos de seguir a este carpintero de Nazaret. Y termina entonces el capítulo 15 animando a estos creyentes diciéndoles, y ahí quiero también irme a 2 Corintios, en el 1 Corintios capítulo 15, dije antes 2 Corintios, pero una equivocación, dice, más versículo 57 del 15, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Es un Pablo que tuvo su experiencia. Y lo ves fiel a pesar de las circunstancias. Y mira que no la pasó bien, Mira que no la tuvo fácil, como Pedro. Mira que no la tuvo fácil como Jacobo. Tampoco la tuvo fácil como Juan, que si bien no murió como mártir, murió ya de viejo, pero no le fue fácil tampoco para Juan, Desterrado en la isla de Patmos, donde recibe la revelación que hoy llamamos como Apocalipsis. Pero me encanta ver a estos hombres que tuvieron una experiencia trascendental en su vida que les motivó a seguir fieles, aún a pesar de circunstancias adversas, fieles hasta la muerte. Tenemos esta experiencia tan rara que se llama pandemia, que son necesarias a nuestras vidas, que son hechas a medida, son únicas. Para algunos esta experiencia ha sido traumática. Pero sabes, en medio de todo esto tenemos la palabra profética más segura. Él es el Hijo amado de Dios. A él oíd. Me gustaría que me acompañes orando en esta mañana para terminar. Padre, te damos gracias en esta oportunidad porque nos permites, a la luz de este pasaje tan hermoso al cual no le hice justicia y ningún pastor, ningún enseñador le puede hacer justicia a este hermoso pasaje. Pero es mi oración para que este pasaje haya sido el bálsamo que mis hermanos necesitan en medio de esta experiencia para muchos que se ha vuelto traumática. Para nuestro país mismo que está sufriendo en algunos puntos de nuestro país violencia, pero también cuando miramos a este mundo están sufriendo no solamente violencia, sino también situaciones económicas y ante todo una incertidumbre que quizás es lo que más aqueja el corazón del no creyente. Así que oramos para que en medio de esto nosotros como pueblo tuyo, como pueblo adquirido, podemos ser luz en medio de la oscuridad. Que tus escrituras las podemos llevar a ese mundo oscurecido por el pecado. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.